Red Bull Ring. ¿Qué otro nombre podría tener un circuito que en su interior cuenta con un enorme toro rojo rodeado por una estructura que se asemeja a un anillo? El circuito Red Bull Ring se encuentra en Austria, no confundir con Australia, país de los canguros boxeadores y de los tejones sonrientes. Y como lo pudieron deducir, este circuito es la casa del equipo Red Bull, y durante mucho tiempo he estado ligado a este equipo. Pero no siempre fue así, ya que la historia de este circuito empezó mucho antes de la creación del equipo austriaco. ¿Quieres saber más? Acompáñame a conocer los demás datos históricos y técnicos de este singular y ya icónico circuito. El circuito llamado Anillo de Austria, o en su idioma original, Österreichring, fue creado en 1969, inaugurándose con una carrera de 1000 kilómetros. Seguro creyeron que el nombre de 1000 kilómetros de Österreichring iba a ser igual o más llamativo que las 500 millas de Indianápolis. Un año después, el 15 de agosto de 1970, el circuito acogió su primer Gran Premio de Fórmula 1. Parte de la pista era solo carretera con poca o ninguna protección, lo que hacía que el circuito fuera peligroso, especialmente la curva Bosch, una curva de 180 grados inclinada hacia abajo con dirección a la derecha y casi sin zona de escapatoria, que en algún momento se llegó a tomar a 344 km por hora. Los accidentes no tardaron en llegar. En 1975, Mark Donohue perdió el control de su auto luego de que una llanta fallara, enviándolo a toda velocidad hacia la valla de seguridad en la primer curva, arrojando escombros del auto y matando a un comisario. Donohue murió días después a causa de las heridas. El accidente provocó los primeros cambios importantes en el circuito, incorporando la curva llamada Hella Lit S para hacerlo más seguro. Sin embargo, esto no fue suficiente. En 1987, Stefan Johansson tuvo suerte de sobrevivir a un accidente durante la práctica, ya que chocó a más de 240 km por hora contra un ciervo que había entrado a la pista. Escuchaste bien, un ciervo. Ese mismo año, después del inicio del Gran Premio, hubo un choque con varios autos que obligó a detener y reiniciar la carrera. En el reinicio, una mala salida de Nigel Mansell provocó un choque masivo con 12 coches en la recta de salida, casi la mitad de los coches que participaron en el Gran Premio. Debido al accidente, se retiraron el 39% de los autos en la pista, que para darnos una idea, en Hungría del 2021 se retiraron el 25% de los autos por el accidente en el arranque. Esto fue la gota que derramó el vaso para la FIA y finalmente se eliminó este circuito del calendario de la máxima categoría. Las preocupaciones de seguridad del Österreichring habían llegado a un punto crítico a mediados de la década de 1990, por lo que en 1996, con el financiamiento de una empresa importante de telecomunicaciones de Austria llamada A1, el circuito fue renovado y cambió su nombre a A1 Ring. Gracias por ponerle un nombre más fácil de pronunciar. El nuevo diseño fue obra de Hermann Tilke, quien acortó drásticamente el circuito e hizo los cambios necesarios para que volviera a ser elegible para la Fórmula 1. Se construyeron nuevas instalaciones de boxes y tribunas, y por primera vez la nueva configuración incluyó circuitos alternativos cortos. En total, el proyecto de modernización costó 32 millones de libras. Estos cambios obtuvieron el visto bueno, y en 1997 regresó el Gran Premio de Austria, permaneciendo por algunos años más, y si bien las carreras en general fueron buenas, el evento de Fórmula 1 no logró ganar dinero, y finalmente las autoridades locales se hicieron cargo del circuito. En 2003, Bernie Ecclestone canceló el contrato para la carrera del 2004, debido al apoyo del gobierno austriaco a la legislación antitabaco en la Unión Europea. En 2004, el circuito se vendió a Dietrich Mateschitz, fundador de Red Bull, y con esto se inició la visión del proyecto de Spielberg, cuyos planes incluían extender el circuito hacia el oeste, incorporando secciones del recorrido original que habían permanecido inactivo desde la reconstrucción. El proyecto de 485 millones de libras también contemplaba instalaciones para una escuela de carreras, un museo del automóvil, un hotel y un hogar para la colección de aviones de Mateschitz. Para su preparación, se derribaron los edificios de boxes y la tribuna principal, y se talló una zanja de acceso a través de la recta principal, cortando la pista en dos. Sin embargo, después de una campaña de los residentes locales, en diciembre del 2004, el Senado de Medio Ambiente de Austria bloqueó las propuestas y el trabajo, diciendo que el proyecto incumplía las normas sobre ruido y contaminación. La construcción se detuvo de inmediato, y sin boxes, tribunas y un gran agujero en la pista, no había posibilidad de continuar con las carreras. Tomó varios años, pero finalmente Mateschitz decidió traer de vuelta las competiciones, como parte de un proyecto más amplio para apoyar la economía local de Spielberg y con la vista puesta en recuperar una carrera de Fórmula 1, y fue así que el 20 de octubre del 2008 el proyecto Spielberg recibió la luz verde para su construcción. Rebautizado como Red Bull Ring, el circuito reabrió sus puertas en mayo del 2011, con una demostración de Red Bull y una ronda del campeonato histórico de Fórmula 1,
Poco a poco fue recibiendo diferentes categorías, pero no fue hasta el 2014 que finalmente pudo volver a albergar el Gran Premio de Austria. En los últimos años se han hecho pequeños cambios en las configuraciones, albergando diferentes eventos a lo largo del año, y ha garantizado una permanencia en el calendario de Fórmula 1 por lo menos hasta el 2027. Ficha técnica. La longitud de este circuito es de 4.318 kilómetros. Durante una carrera se dan 71 vueltas, lo que significa que la distancia total es de 306.452 kilómetros. El récord de vuelta lo tiene Carlos Sainz y lo hizo en el McLaren de 2020. Este récord es de 1 minuto, 5 segundos y 619 milésimas. El Red Bull Ring se construyó enfrente del circuito Selwyn, desplazándolo como el circuito principal para Fórmula 1. Helmut Marko participó en la carrera inaugural del circuito en 1969. La victoria de Alan Jones en 1977 fue tan inesperada que no tenían la partitura del himno nacional australiano, por lo que en su lugar la banda tocó la canción de Feliz Cumpleaños. En 2002, este circuito se convirtió en el escenario de uno de los momentos más controvertidos de la historia de la Fórmula 1. Aunque Barrichello estuvo a la cabeza durante toda la carrera, tuvo que dejar pasar a su compañero de equipo en la curva final por orden del director del equipo de Ferrari, Jean Todt, para darle la victoria a Schumacher. En 2018, la victoria de Max Verstappen fue la primera victoria en casa para Red Bull Racing. El Gran Premio de Austria en 1976 fue la última carrera de Fórmula 1 que compitió una mujer, Lela Lombardi. Dentro del circuito se encuentra una estatua conocida como el Toro de Spielberg, la cual mide alrededor de 18 metros de alto. La estructura del toro está compuesta por más de 1200 paneles de acero y pesa 42 toneladas, mientras que el arco es de aluminio y cuenta con un peso de 14 toneladas. En la recta principal se encuentra el Red Bull Wing, el cual fue construido inspirado en el alerón trasero de un monoplaza. Dentro alberga el Welcome Center, un café y una tienda. Durante el año el circuito ofrece varias actividades, tales como poder recorrer el circuito en tu propio auto o moto, o la más interesante, y es que si quieres manejar un monoplaza y tienes 6.426 euros, puedes conducir un par de vueltas en un auto de Fórmula 4 y en uno de Fórmula Renault 3.5. El circuito ha tenido varios trazados a lo largo de su historia, pero Austria es uno de esos lugares donde el trazado original es casi irreconocible si lo comparamos con el trazado actual. Por mucho que su silueta sí pueda tener similitudes, cada curva de este circuito fue revisada y modificada para cumplir con los estándares actuales de seguridad, es decir, este circuito casi se tuvo que derribar y volver a hacer. El primer trazado de este circuito se estrenó en 1969 y permaneció prácticamente sin cambios hasta 1977, cuando se incorporó una chicana en la curva Hella-Lich, pasándose a llamar Hella-Lich S. Luego de poco más de 10 años, el circuito estrenó una nueva entrada a los pits en 1988 y en 1996 el circuito presenció el cambio más grande en su trazado desde su creación. Este trazado se ha mantenido hasta el día de hoy, aunque también se han implementado trazados alternativos. Actualmente cuenta con 7 trazados diferentes al de Gran Premio. 1. MotoGP. En el trazado para carreras de motocicletas, la curva 2, que con trabajo se le puede llamar curva, se transforma en una chicana. 2. South Track. Es una versión reducida del trazado de Gran Premio, que mide aproximadamente la mitad y se usa una curva a la derecha para unir la recta después de la curva 1 con la curva 7 del trazado completo. 3. Driving Center. Es una área de 46.000 metros cuadrados donde se pueden simular varias situaciones de conducción. Esta área cuenta con una sección cuesta abajo, una pista de deslizamiento y una superficie de asfalto irrigable que se pueden combinar para dar como resultado un lugar especial donde no solo es seguro aprender a conducir, sino también puedes poner a prueba tus habilidades. 4. Kart Track. Es una pista de karts donde se pueden rentar cascos y trajes. 5. Off-Road Bike. Es una extensión de la pista para motocicletas todoterreno. Tiene numerosas secciones con obstáculos de diferentes niveles de dificultad. 6. Off-Road Buggy. Es una ruta en el bosque que impresiona por sus desafiantes tramos cuesta arriba, cuesta abajo y empinados, así como por sus desafiantes y sinuosos pasajes a través de los árboles. 7. 4WD Test. Esta pista de pruebas todoterreno es el lugar correcto para cualquier persona que siempre haya querido saber de lo que es capaz un vehículo con tracción a las 4 ruedas. Está ubicada en el punto más alto del Red Bull Ring y cuenta con curvas, pendientes pronunciadas, ondulaciones, caminos de madera, lechos de grava y todo tipo de obstáculos.
desde rocas hasta escalones o rodillos. Y para finalizar, vamos a ver a qué se parece el trazado del Red Bull Ring. La silueta de este trazado se parece al alerón trasero de los Fórmula 1 que se estrenaron en 2022. Y eso ha sido todo por este video. No se olviden que nos vemos en el circuito. Hasta luego.